Bueno, como tema tenemos el ensamblaje de una computadora. Es un hecho que armar una computadora desde cero siempre va a ser más barato que comprar una ya armada. Con el mismo dinero podemos tener una computadora superior a la que nos ofrecen en cualquier otra tienda y utilizar los componentes que más nos interesen o los que se adecúen a nuestro trabajo. Como primer paso está la fuente de alimentación. Eh, en principio, si adquiriste un gabinete que no incluye fuente de alimentación, lo primero será montar la fuente al chasis del gabinete. Para ello debes ubicarla de manera que el ventilador disipador quede orientado hacia la parte posterior de la carcasa y que los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocada debe ser sujetada con tornillos. Este es el primer paso y el más importante, ya que fundamenta la base de nuestra computadora. El paso 2 es montar el procesador. Si bien puedes instalar el procesador de la computadora una vez que la motherboard se encuentre sujetada al chasis del gabinete, lo más recomendable es en principio fijar el procesador en la motherboard de antemano. Lo primero que debes hacer es identificar el zócalo en el que se ubicará el procesador, cual, el cual es fácilmente detectable, ya que por lo general es grande y tiene varios agujeros circulares, además de tener la indicación de las siglas Z y F, SIF. La ubicación correcta del procesador estará definida de acuerdo con la alineación de la ranura. El CPU posee una marca o una de sus esquinas recortadas, que es lo que te permitirá colocarlo de manera correcta. En eso es necesario ver las ranuras para que ésta quede colocada de una buena manera y así evitar el error de poner piezas donde pues no van. Eh, ya que obviamente esta marca debe coincidir exactamente con la que tiene el zócalo y es a lo que me refería anteriormente, a que nuestra base debe de estar, este, debemos de ponerle principal atención a las dos ranuras que poseen los, el microprocesador. Con mucho cuidado, coloca el procesador sobre el zócalo y sin ejercer mucha presión, inserta los pines del procesador en las ranuras del zócalo. No hagas fuerza, solo deja que el CPU se integre al zócalo. En caso de que esto no suceda, posiblemente se deba a que el procesador posee alguno de los pines doblados, el cual puedes enderezar con mucho cuidado con la ayuda de un desatornillador plano y luego baja la sujeción del zócalo al fin de que el procesador quede bien fijada a la motherboard o a la... Una vez realizada la tarea, solo en caso de que el procesador no incluya disipador de fábrica, debes montar uno sobre el CPU, utilizando los anclajes que incluye el zócalo. Es probable que antes de colocar el disipador te veas en la necesidad de distribuir pasta térmica con los dedos, de forma cuidadosa hasta formar una película muy fina sobre el procesador, siempre evitando que se acumule demasiada pasta, y luego recién podrás colocar el disipador. De todas maneras, siempre es recomendable adquirir un procesador que incluya un disipador de fábrica, a fin de evitar errores de principiantes. Y pues, sí, de cierta manera es la primera vez armando o ensamblando una computadora. El paso 3 es que la motherboard o la placa, la madre caja. Lo siguiente será montar la motherboard al chasis del gabinete, para lo cual solo debes de alinear la motherboard de forma correcta a la bandeja que incluye el chasis. Para ello, luego fijarla con los tornillos que vienen de fábrica con la carcasa. Debes asegurarte que los distintos conectores para bahías queden debidamente ubicados con el fin de que posteriormente puedas montar las placas que creas necesarias para esta nueva computadora. El paso 4 es montar la memoria RAM. Los módulos de la memoria RAM pueden montarse antes o después de colocar la motherboard en el chasis del gabinete. Eso depende de la decisión de cada uno. Una vez que identifiques los bancos para la memoria RAM, debes colocar cuidadosamente cada módulo sobre ellos y empujar al mismo lentamente y sin ejercer fuerza hasta que se escuche un clic.
Ese sonido te permitirá saber que la memoria RAM se ha instalado de manera correcta. Paso 5. Y también uno de los más importantes, la conexión de cables. Antes de continuar introduciendo componentes, es recomendable conectar algunos cables a la motherboard. En principio debes conectar a la motherboard a la fuente de alimentación. También es conveniente conectar los cables del panel frontal del gabinete, tanto del power y reset como de los LEDs, los puertos USB, donde conectarás los periféricos y demás. Los periféricos, como ya los habíamos hablado en el otro tema, pueden ser de entrada y de salida como el mouse y el teclado, y de entrada como los que ya habíamos hablado anteriormente. Lo mejor es recurrir al manual de la motherboard, donde se indica claramente cómo deben de ser conectados de acuerdo al modelo. Y sí, cambia dependientemente, así como lo habíamos hablado, de los componentes de nuestra elección. El paso 6, placas y más placas. Si has decidido incluir en la PC alguna placa extra, como puede ser una placa de video, una de Wi-Fi, una de Ethernet, bueno, la Ethernet es una tarjeta de red, es el momento preciso para montarla. Para ello debes identificar el zócalo PCI, EPCI o AGP en el que debe ir montada la placa. Se coloca de forma que los pines coincidan con el conector y debes presionar sin fuerza hasta que escuches el clic que te indica que ha sido fijada, así como en el paso anterior que tuvimos. El paso 7 es montar los dispositivos. La siguiente será conectar los dispositivos internos de la computadora, y en primer lugar lo harás con el disco rígido. Este debe de ser colocado en el soporte que posee el chasis del gabinete, y una bien sujetos con los tornillos adecuados, iniciarás el conexionado. Ten en cuenta que los dispositivos de almacenamiento llevan dos conexiones, una hacia la motherboard y la otra hacia la fuente de alimentación. Debes entonces conectar el cable de energía desde la fuente de alimentación hacia la ranura del disco rígido y luego conectar el cable SATA del disco a la motherboard. Básicamente, para el caso de la unidad de medios ópticos, tienes que realizar los mismos pasos. Paso 8. Orden ante todo. Pues ya casi está terminada como tal la nueva computadora, pero antes de cerrar el gabinete, es recomendable acomodar los cables que hayan quedado sueltos sin ser utilizados y que los ordenes dentro del gabinete utilizando percintos o bandas elásticas. Échale un último vistazo y una última revisión para corroborar que todos los cables y las conexiones se encuentren correctamente ajustados y puedas poner ya las tapas del gabinete. Y como paso 9, el paso decisivo, ahora solo resta conectar el CPU, los periféricos, es decir, como ya lo habíamos hablado, el monitor, el teclado y el mouse, así como también el cable para la energía eléctrica. Y si todo sale bien, el equipo enciende. Solo restará configurar los parámetros de la computadora y comenzar a instalar el sistema operativo que hayas elegido. Y pues eso sería todo. Entonces, cualquier duda, también hay varios tutoriales que lo explican de mejor manera. Esto solamente es una práctica, pero pues con el tiempo podremos aprender mejor de esto. Muchas gracias.